Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hemos estado viendo ya por 2 semanas consecutivas, ¿no es cierto?, el texto lema que hemos tomado para estas 3 semanas, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en todo este texto hermoso nos hemos concentrado en una cosa: para que todo aquel que en Él crea. Y hemos entonces meditado durante 2 semanas y hoy la tercera, ¿qué implica entonces creer en Él? ¿En qué tengo que creer para creer en Él? Así hemos denominado a esta serie de enseñanzas, a esta serie de reflexiones. ¿En qué tengo que creer para creer en Él? Y algunos dirán, pues es obvio, pastor, ¿no es cierto? Pero cuando uno conversa con la gente se da cuenta que no es tan obvio, que hay vacíos muchas veces, que hay huecos en otras, que no hemos comprendido en esencia entonces qué hay que creer. Y brevemente reflexionando hemos dicho primero que hay que creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda cosa, mencionamos que por el mismo hecho de que el hombre dio la espalda a Dios, Dios, para restaurar esa comunión, diseñó en ese plan perfecto que enviar a su único Hijo. Y también debemos creer que Él lo quiso hacer. No es que solamente dependió de una disposición y ya, aunque claro, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Pero el Hijo también quiso cumplir esa voluntad. ¿Y qué? Se encarnó, dijimos la semana anterior. Porque la primera hablamos de que es el Hijo y que naturalmente Dios diseñó ese plan para salvarnos. Pero en la semana anterior meditábamos que entonces, para llevar a cabo ese plan, ¿qué pasó con Jesucristo? Se encarnó, tomó forma de hombre, se despojó a sí mismo de su divinidad. Y encarnado tomó forma de hombre y llegó hasta la cruz. Y la muerte misma, en la forma peor de todos los tiempos, fue aceptada con un propósito. Sin embargo, también recalcamos que en esa vida Él vivió de una manera santa, perfecta, sin mancha. Ahora pues, en esta tercera semana queremos enfocar en el fundamento entonces de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristianismo. Porque una vez encarnado, el propósito final, ¿cuál fue? Llevar su vida en perfecto comunión con Dios, en perfecto cumplimiento a la ley. Sin embargo, aunque fue perfecta su vida y vivió santamente, llegó a la cruz, es decir, cumplió el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es entonces esta tercera parte que queremos enfocar, que queremos analizar? Que naturalmente, aunque vivió de una forma perfecta y santa, llegó a la cruz del Calvario tomando ¿qué? Tomando nuestro lugar. El justo, el perfecto, el santo, fue visto como injusto, fue visto como pecador, fue visto como repudiado de Dios, fue visto como el que obviamente había pecado. Aunque Él fue inmaculado, sin mancha, puro, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro pecado. Debo creer en eso, pero por supuesto. Pero hoy, a la luz de su palabra y pidiéndole, como hemos dicho, al mismo Espíritu Santo de Dios, comprender entonces por qué debo creer esto y qué es lo que la palabra de Dios me muestra, me dice, para entender esto. Y es que ahora, ¿no es cierto?, la misma Biblia habla de 2 cosas maravillosas en el tema que hoy queremos centrarnos. Y la primera, en Juan 3:16, dice, porque Dios nos amó tanto, es decir, es necesario hablar del amor de Dios. Pero lo hemos repetido y esto es necesario volverlo a insistir hasta que quede claro. Así como Dios es amor, Dios es también ¿qué? Justo. Y Dios demanda ¿qué cosa? Se cumpla su justicia.
La palabra del Señor dice en Ezequiel, que no hace falta que usted lo busque, capítulo 18, versículo 20, dice la palabra del Señor: porque el alma que pecare, esa morirá. De plano la Biblia dice, el que peca debe morir. Y la justicia de Dios demanda, ¿qué cosa? Que el pecador pague sus pecados. ¿Y con qué debe pagar? Con su vida, debe morir. El alma que pecare, esa morirá. Y hermano querido, está claro que ¿quién no ha pecado? Nadie podría lanzar la primera piedra, nadie podría decir yo nunca, porque desde la misma cuna hasta la misma muerte, día tras día pecamos. Por lo tanto, entonces es imposible cumplir con esa justicia de Dios. Entiéndase, Dios nos ama, pero Dios también es justo. Y así como nos ama y nos brinda su amor, también demanda de nosotros que cumplamos con esa justicia. ¿La podemos cumplir? De ninguna manera. Entonces, como no podemos cumplirla, se hace necesario que alguien perfecto y santo pueda cumplirla. Y por eso ya estamos llegando a este tercer punto, el que queremos hablar. Que ese Cristo entonces, hecho hombre y viviendo santamente, con su sacrificio, el santo, el puro, el perfecto, cargó en sí la culpabilidad del hombre, que obviamente él debía pagar, pero al llevarla él, el Cristo, entonces cumplió la justicia que Dios demandaba. Dios, en ese sentido, quedó satisfecho también, no porque sea un ser malo que quiere ver que se derrame sangre, sino porque es un ser justo y en su justicia quiere que todo se cumpla de acuerdo a lo que Él mismo dispone, porque así es como conviene. Si no, imagínese, ¿no es cierto?, que un juez por sobre todas las cosas no sea justo. Y eso podemos ver en nuestra justicia humana, y eso podemos ver en la justicia de nuestro país. Gente que debe pagar una culpa saliendo libre como que nada pasa. Y gente muy posiblemente inocente pagando culpas de algo que nunca cometieron. Esa es la justicia humana. Pero la justicia divina, la justicia de Dios, entonces debe ser cumplida por más amor que Dios nos tenga. Así que en esa tercera cosa que debemos creer, es decir, que Jesucristo murió por mí, para a mí hacerme justo, para a mí hacerme justicia, es la que debemos entender y comprender. Qué bien que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Qué bien que yo crea que Él se encarnó y vino por nosotros y vivió de una manera santa. Pero quedaría incompleta mi fe, mi creencia en el que debo creer para creer en Él. Quedaría incompleto si no entiendo que lo que debo creer es que Él pagó mis culpas muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre preciosa para liberarme a mí. Entremos entonces en materia y vamos a comenzar escudriñando. Hoy vamos a ver 3 textos bíblicos que nos demuestran fehacientemente lo que estamos hablando. Y el primero lo encontramos, ¿no es cierto?, en Primera de Pedro. Vamos a la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si usted ahí está en casa, tome su Biblia, por favor, tome su celular, su medio digital, lo que usted quiera, pero acompáñeme leyendo la palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así en esta mañana, ¿no es cierto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que yo quiero que en esta mañana quede claro, mi querido hermano, en su mente y en su corazón, es la realidad de lo que debemos creer. ¿Y qué debemos creer? Lo que dice la palabra del Señor, porque los 2 primeros textos que vamos a leer en Primera de Pedro y en Corintios nos enfocan que Él lo que hizo en la realidad cuando vino y en esta tierra vivió santamente,
es que al final de su vivencia, del hecho de haber hecho los milagros y de haber caminado sobre el mar y de haber dado prodigios y todo eso que leemos en las Escrituras y que nos motivan, convergen a un solo punto. ¿Y era cuál? La cruz del Calvario. Por eso es que más allá de un hecho histórico solamente, de que existió el Gólgota, de que sí, que en ese tiempo morían así los condenados, los reos, los que eran obviamente llamados como totalmente alejados, apartados, aún no solo de Dios, sino del ser humano, condenados a ese tipo de muerte. Más allá de esa parte histórica que podemos reflexionarla y verla, es comprender que ese acto entonces lo hizo ¿por quién? Por mí. Una vez más, capítulo 3, versículo 18 de Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. ¿Y qué es esto? Que el justo por los injustos. Es decir, recuerde que en el Antiguo Testamento se llevaban los animales, los corderos, a ser sacrificados. Y lo que ese ritual daba a entender es que ese animal inocente estaba muriendo por los pecados de los cuales el hombre había cometido, pero le imputaba, le daba al animal. Pero solamente eran ¿qué? Eran algo que nos mostraba lo que en ese entonces iba a pasar en un futuro. En nuestros días nos muestra ya de lo que pasó, porque el Cristo ya vino. Ese Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué padeció? ¿Por qué murió? Por los pecados. La pregunta que hemos mencionado entonces es, ¿él pecó? No pecó. Él vivió de manera santa. Él vivió de manera santa. Entonces, ¿qué pecados estaba pagando? Entonces, ¿por qué pecados estaba muriendo? Entonces, ¿por qué fue condenado obviamente a esa muerte y muerte de cruz? Porque el santo, porque el justo, porque el perfecto, lo que estaba aquí llevando eran los pecados. ¿Cuáles? Tus pecados y mis pecados. Estaba llevando los pecados del mundo. Estaba cargando él con esa culpabilidad, aunque fue ¿qué cosa? Santo y perfecto. Por eso dice a renglón seguido el versículo 18, el justo, el que no pecó, el que no se apartó jamás de la palabra de la ley, por los injustos fue muerto. El justo murió por los injustos. Y ahora diríamos, ¿y para qué hizo esto? Y el mismo texto nos dice, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Para eso murió. Porque el hombre, y lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en los martes que estábamos estudiando el libro de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, habla del evangelio y la buena nueva. Pero la palabra de Dios dice, para que comprendas esa buena nueva, es necesario que veas la mala noticia. Normalmente hay un dicho por ahí, ¿no es cierto? Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Solemos o no solemos repetir esto? Sí, cuando sucede algo. Y casi siempre dicen, ¿y cuál quieres? Dime la mala en la realidad, porque si me dices la buena y después me dices la mala, a lo mejor la una no tiene sentido. Y es un hecho. Yo necesito contarte la mala primero para que entiendas la bendición de la buena. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Romanos, para comenzar a contarnos las buenas noticias del Evangelio a partir del capítulo 3, es necesario que 1, 2 y 3 también incluya la mala. ¿Y la mala cuál es? La mala es que pecaste y como pago a eso estás destituido de la gloria de Dios. Y nos vuelve a repetir, oh hombre, eres inexcusable. Porque casi siempre nunca reconocemos nuestro pecado, sino que culpamos al que nos rodea. Si es la pareja, fue entonces el cónyuge el que falló. Si es con los hijos, entonces son los hijos los malos. O los hijos dicen, no, es que mi padre no me entiende. Si vamos al medio social, es que la sociedad no me comprende. Es que los demás no me entienden. Y no entendemos o no reconocemos ahí sí que el problema es que nuestro. Yo pequé, yo le di la espalda a Dios. Entonces aquí el libro de Primera de Pedro está enfocando clara y directamente y diciendo, ¿sabes qué? Entiende una cosa, el justo murió por ti. El justo, el perfecto, el santo murió por ti. ¿Para qué? Para llevarte, para acercarte ¿a quién? A Dios.
Segunda de Corintios, así que acompáñame ahora a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver. Vamos a barajarla más despacio. Mira lo que la palabra del Señor dice. Así que no conoció pecado. Versículo 21 del capítulo 5. Al que no conoció pecado. ¿Quién era el que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios mismo cargó en él entonces la culpa del mundo. Tu culpa y mi culpa. Porque muchas veces cuando hablamos del mundo decimos, uy, tremendo. Entonces llevó los pecados de estos homicidas, llevó los pecados de estos violadores de menores de edad, llevó los pecados de las prostitutas, llevó los pecados de todo. Sí, qué tremendo. Y muchas veces no entendemos o nos creemos falsamente santos y pensamos y decimos, wow, sí, qué pecados para tremendos. Pero solo estamos viendo en los demás y no entendemos que también llevó mis pecados. Tal vez tú no has matado a nadie, pero has querido hacerlo, pero has mentido, pero has llamado fatuo, pero has llamado imbécil. Y entiéndase bien la palabra, por favor, no se me malentienda. La misma palabra, recuerda que ya la hemos estudiado. Si tú llamas necio, le estás diciendo a tu hermano idiota, retrasado. Es decir, en tu corazón sí has albergado muchas veces odio, rencores, pasión, que aunque no has llegado a consumar el acto de asesinar a alguien, en tu mente y en tu corazón posiblemente lo has querido hacer. Oh, sí, pastor, es que yo no he adulterado. Mira cómo enseñaba Jesucristo y dice, si has mirado a alguien para codiciarlo, sea este hombre o mujer, ya adulteraste. Entonces, oh hombre, ¿eres qué? Inexcusable, porque pecaste. No solo veas cómo Cristo llevó los pecados tan tremendos y horrendos del mundo entero y pienses que tú estás perfecto, o que tú estás sin culpa, o que tú estás por sobre todos los demás porque no has cometido esos pecados. Y la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que aunque aparentemente no has cometido esos grandes y execrables pecados y dignos de muerte, has cometido otros que muy posiblemente tú consideras que son menores, pero que para la justicia de Dios, recordamos, amor y justicia, eres ¿qué? Eres reo, eres preso de cada una de esas cosas que cometes y mereces ¿qué cosa? La condena. Y mereces ¿qué cosa? La muerte. Por lo tanto, no hay pecados grandes o pecados chicos. En la justicia de Dios debes dar cuenta de tus actos y debes pagar tus pecados. Por supuesto que la palabra de Dios nos habla que aún en la condenación habrá mayor condenación para unos que para otros. Seguro que sí, eso es un hecho. Pero ¿sabes para cuáles habrá mayor condenación? Para aquellos que conociendo su palabra, para aquellos que sabiendo la verdad, se apartaron de ella, o no la escucharon, o simplemente se hicieron de oídos sordos. Porque el que a lo mejor cometió un homicidio sin saber puede decir, pero Dios, castígame, pero yo no sabía que estaba haciendo mal, aunque la conciencia le hable, pero él podría justificarte diciendo, no, es que nunca sabía detalles de esto. Pero el que escuchando su palabra, y no es para que, entonces mejor no le escucho y apago, no, sino para que el que escuchando su palabra se acerque entonces al Señor diciendo, sí, Padre, yo comprendo entonces que tú llevaste mi ¿qué? Mi pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, llevó mi pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué dice? Hechos justicia de Dios en él. Es interesante lo que dice, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él, el amor y la justicia.
Dios quiere justificarnos, pero la única forma, querido hermano, de hallar esa justicia no es por las obras que tú hagas. La única forma de hallar esa justicia es en Jesucristo, creyendo en Él. Así que ahora sí vamos al tercer texto bíblico, en donde nos vamos a detener un poquito más que en los dos anteriores. Y nos vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Y aquí vamos a enfocarnos en tres verdades bíblicas que queremos resaltar. Y no vamos a hacer como los martes en estudio, es decir, versículo por versículo, pero lo que sí vamos a sacar es esencia de estas tres enseñanzas que nos relatan estos textos bíblicos. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Leamos la palabra del Señor en esta mañana, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Recuerdas que recién leíamos que Dios nos justifica, nos hace justos, nos crea la condición de justicia? Romanos entonces nos explica el por qué y cómo sucede esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Vuelvo a insistir, hoy solo vamos a resaltar tres verdades de estos versículos, porque hermano, aquí podríamos quedarnos sinceramente toda una vigilia solo en este texto. Martín Lutero, el gran reformador, decía que en estos versículos que acabamos de leer, en el capítulo 3, los textos que acabamos de leer, está la esencia, está el corazón del libro de Romanos. A lo que otro de los grandes teólogos reflexionó: si decimos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor, pero el libro de Romanos tiene esa esencia en cuanto a la salvación, y estos versículos son la esencia de Romanos, lo que acabamos de leer entonces es la esencia del Evangelio. Si comprendemos esto, tendremos naturalmente, ¿qué cosa? Nuestra mente lúcida, nuestro corazón lleno de ese Evangelio para poder ponerlo en práctica. Mi hermano querido, lo que hemos leído entonces resume la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa? Amor y justicia. Dios nos ama tanto que dispuso en su mente, en su corazón, en su plan, mandar a quien, a su Hijo, y Él quiso venir. Se encarnó y vivió de manera santa, y llegamos al tema de esta mañana, que Él que murió por nosotros. Pero ahora comprendamos qué implica, por qué es la esencia, por qué Lutero decía estos versículos resumen todo eso. Vamos a comprenderlo. Dice entonces versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se acuerda de los mandamientos? No robarás, no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Guardarás el día de reposo y harás todas las cosas que obviamente
En esos 10 mandamientos, en ese decálogo bíblico, se especifica cada una de ellas. La pregunta nace: ¿quién puede cumplirlas todas? ¿Quién desde que nació hasta que muere puede cumplirlas todas? ¿Sabes quién? Nadie. Absolutamente nadie. El joven rico que ya hemos hablado en algunas ocasiones: Señor, maestro bueno, Bueno solo Dios. Pero es que yo he guardado, yo he cumplido, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto. Pero si hubiera dicho: no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho esto. Pero déjame decirte lo que has hecho. Has hecho esto, has hecho esto y has hecho esto. ¿Quién podría entonces justificarse? Nadie. ¿Qué es lo que nos dice entonces el libro de Romanos en ese sentido? Pero ahora, ¿qué cosa? Aparte de la ley. Es decir, Romanos capítulo 3, versículo 21, comienza a establecer el teólogo, el gran teólogo, inspirado por el Espíritu Santo, la Escritura, para que podamos como hijos suyos comprender lo que nos está diciendo. Como en la ley nadie puede cumplirla, como la ley nadie puede obedecerla al 100%, como la ley desde que naciste hasta que vayas a morir no puedes comprenderla ni entenderla, y peor practicarla en su totalidad, como no puedes cumplirla todo, ¿qué dice? Pero ahora aparte de la ley. Es decir, como nadie puede cumplir la ley, es necesario que haya otra forma de ¿qué? De justificarte. ¿Me entiende, querido hermano? Vuelvo a insistir, qué feo que es en la realidad ver aquí 3 cámaras, ¿no es cierto? 3 celulares ahí y no ver tu rostro, tu expresión. En algunas iglesias mucho más conservadoras, todo el mundo, amén. Tal vez en esas iglesias pentecostales alguien por atrás gritaría: amén, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí no puedo ni el ni el amén, solo veo cámaras. Pero quiero, en el amor de Cristo, que tú me entiendas lo que este libro está diciendo. Como la ley nadie puede cumplir, Dios mismo prepara otra forma de ¿qué? De que su justicia, lo que Él demanda, sea alcanzado. Dios nos ama, pero es justo. Y como es justo, demanda que toda alma que pecare, esa morirá. En la justicia de Dios, entonces Dios es malo y es sangriento y quiere ver que se derrame sangre. No, pero por ser justo, demanda que a toda cosa injusta, que sea hecha justicia. El que peca, que pague. No seamos muchas veces muy moralistas, pero en la realidad no nos indigna ver cómo, y vuelvo a insistir, que en esta crisis en que vivimos, tanta gente haya robado de manera descarada. No nos indigna. ¿Qué es lo mínimo que esperamos? Que haya ¿qué? Justicia, pues, ¿o no? Que los capturen, que los cojan, que los traigan. Y no solamente que los metan presos, sino que devuelvan lo que se robaron. Eso no es justicia, eso. Pero por supuesto que sí. Porque si no, rica cosa, ¿no es cierto? Simplemente que le boten del trabajo. ¿Será eso justicia? De ninguna manera. Entonces me llevo toda esa cantidad de dinero y que me voten nomás, si tengo arreglada para 3 generaciones mías y de mis hijos. ¿Cuál es entonces lo que humanamente demandamos de justicia? Que se devuelva lo robado, que los traigan y que paguen por lo que hicieron. Si nosotros en nuestra humanidad caída queremos justicia, imagínese un Dios santo viendo cómo alguien abusa de menores y los viola. ¿No querría Dios que haya qué cosa? Justicia. Entonces comprendamos, muchas veces nosotros nos comparamos en nuestra justicia con los más pecadores, como ese que entraba, ¿no? Y cuando oraba decía: gracias, Señor, porque no me has hecho como estos. Y el otro se golpeaba solamente el pecho y decía: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Eso es lo que debemos comprender, que en nuestra forma de compararnos con la justicia humana, a lo mejor hay alguno que se cree justo, pero cuando nos comparamos con la justicia de Dios, todos somos injustos. Por eso es que Dios debía proveer otra manera de alcanzar su ¿qué? Su justicia. Dice, versículo 21, pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la cual es testificada por la ley y por los profetas. Por eso le digo, no tenemos tiempo, si no aquí tuviéramos cantidad de textos bíblicos que están en la ley y en los profetas, es decir, en todo el Antiguo Testamento, que están ratificando lo que yo les estoy diciendo, porque desde el principio el mismo Dios dijo, como nadie puede cumplir, ¿qué cosa? La ley. Como nadie puede hacerlo, yo voy a tener que preparar otra manera de que mi justicia sea cumplida y que yo obviamente demando lo que exijo, es decir, que sean justos, pero como no pueden hacerlo a través de la ley, voy a idearme otra manera. ¿Y cuál es esa? Versículo 22. Verso 22 del capítulo 3 de Romanos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Dónde está especificado lo que entonces proveyó? Nadie puede cumplir la ley, ¿está claro? Nadie puede vivir totalmente desde su cuna hasta su muerte haciendo y cumpliendo la ley. Como no es posible, pero yo demando justicia. La forma de cumplir es la que nos dice versículo 22. Esta justicia que Dios demanda, la justicia que Dios quiere, se va a cumplir ahora. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Lo que estamos hablando estas 3 semanas es ¿qué debo creer para creer en Él? Y lo que necesitas creer es que desde el principio, ratificada en toda la palabra de Dios, sabiendo el Señor que no podemos cumplir su ley, ha establecido otra forma de alcanzar esa justicia. Y esa justicia se hace vivencial, se hace real solamente a través de Jesucristo. ¿Y de qué? Y de que nosotros podamos creer en Él. Porque obvio, no basta con que Cristo vino. Desde el concepto nuestro es que nosotros creamos en Él, que vino, y más adelante vamos a ver, ¿y para qué vino? Porque Cristo vino. Ese no es el hecho. El hecho es que tú creas que vino. ¿Y para qué vino? Los mismos demonios hemos ratificado, ¿no es cierto? Le dijeron, ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? El tiempo todavía no ha llegado. Entonces los demonios sabían y creían. Y hasta temblaban, dice la palabra. Entonces no basta solamente en el hecho de que saber que vino, sino creer en Él. Y no basta solamente en creer en Él, sino entender para qué vino y por qué vino. Y eso lo vemos más adelante. Dice la palabra del Señor entonces: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, está claro, esto hemos ya aclarado, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Obviamente eso está claro, ya lo hemos dicho. Pero el versículo 24 entonces ahora aclara y dice: siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Es decir, no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar el perdón de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la gracia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Es Dios que por su amor nos da de esa gracia. No es nada que nosotros podamos hacer, es solamente porque Dios en su infinito amor quiere hacerlo. Por eso dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Redimir, redención, quiere decir que somos liberados. Solamente Él, pagando en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, nos ha liberado de la esclavitud que el pecado nos tenía, de la esclavitud que Satanás
nos tenía. Mire, no hay nada entonces que pueda hacerse. Esto es como poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un niño pequeño va y le pide a su madre que le dé algo de comer. No importa en la realidad del niño desde su fundamento lógico, científico, ético, moral, lo que le pide. Al final, la que le va a terminar dando lo que obviamente él pide, o aún ni pide, es solamente por el amor que la madre le tiene al hijo. Algo parecido es a esto, no importa cuánto tú filosofes, cuánto tú en teoría hagas. El regalo que Dios nos da de la salvación es solamente porque Él quiere hacerlo. Porque si fuera por las obras, o por la forma de haberle pedido, por la forma de habernos acercado a Él, todos vemos que dice pecado. Entonces es solamente por su amor. ¿Qué es lo que quiero fundamentar en esta tercera clase? Primero, ya lo hemos dicho en los dos textos que leímos, que Él tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos. Esa es la primera condición. Pero la segunda es entonces que como Él tomó mi lugar, ¿qué es lo que yo debo creer? Que como Él tomó entonces mi lugar, Él cuando murió en la cruz del Calvario, porque Él quiso hacerlo por amor y por gracia, Él llevó mis pecados de tal manera que me justificó. No por lo que yo haya hecho, sino sola y exclusivamente por su muerte en la cruz del Calvario, que Él quiso voluntariamente hacerla. Mira lo que dice versículo 25. ¿A quién Dios puso? ¿A quién Dios puso? A Cristo. Por propiciación. ¿Qué es la propiciación? El sacrificio. A quien Dios puso por sacrificio por medio de la fe. Y aquí con esto vamos concluyendo. ¿La fe en qué? La fe en su sangre. Es decir, ¿cuál es el argumento final que el apóstol Pablo quiere enfatizar en nuestras vidas? Que necesitamos creer en Cristo. Pero no solamente eso, sino que una vez que Él tomó forma de hombre, vivió santamente y murió por ti y por mí. Enfatizando que Él derramó su sangre preciosa, siendo propiciatorio, siendo sacrificio, Él puesto por el mismo Dios. ¿Para qué? Para manifestar lo que dice el versículo 25, su justicia. Dicho de una manera, no digamos más clara, porque la palabra de Dios en ese sentido está siendo clara, sino que podamos nosotros entonces comprender, Dios es amor, pero Dios es justicia, y la única manera de alcanzar la justicia de Dios es que Dios mismo provea esa justicia. No es que estoy siendo, como dicen, ¿no es cierto? Vale la redundancia. La única manera de ser justificados por Dios es que Dios mismo provea esa justificación. Porque nuestra justicia es un trapo de inmundicia. Entonces por eso Dios tuvo que encarnarse. ¿En qué? En Cristo. Por eso es que Cristo, porque es la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó. Él mismo entonces, cuando tomó forma de hombre y aceptó despojarse de su gloria de Dios y venir con un propósito, fue vivir santamente, y aunque vivió santamente, fue condenado. Pero si Él vivió santamente, ¿cuál fue entonces la paga? ¿Por qué entonces pagó esas penas, esas culpas? Porque las que pagó fueron las tuyas y las mías. Las que llevó fueron mis delitos, fueron mis pecados. No importa, entre comillas, si yo muy posiblemente me quiero justificar diciendo, es que yo no pequé de tal manera como otros. Igual pecaste. Ese pecado llevó Él. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué debo creer entonces para creer en Él? Que Él murió por mis pecados, que Él murió en mi lugar, y que con su muerte y que con su sangre Él entonces justificó o hizo justicia demandada por Dios
declarándome justo. No porque nadie no haya pecado y tenido que pagar. Ahí es cuando uno entiende, ahí es cuando uno comprende. Entonces, no es que la salvación es gratuita, de ninguna manera. Costó y costó la sangre de Cristo. Pero como Él pagó, Él entonces ahora a mí me declara ¿qué? Me declara justo. Porque no es que nadie no pagó la culpa. Toda alma que pecare, esa morirá. Cristo murió sin haber pecado, pero murió pagando mi ¿qué? Mi culpa. Murió pagando mi pecado. Murió pagando mi desobediencia. Cuando le pedimos al Señor que podamos comprender estos textos bíblicos, que podamos en la realidad estos textos bíblicos hacerlos nuestros, cobra sentido entonces el cristianismo. Cobra sentido entonces lo que yo creo. Hermano, cuando el Señor venga, no va a decir a qué iglesia tú asististe. No importa si tú eres católico o si tú eres evangélico. No importa si en la realidad tú te precias de leer todos los días la palabra del Señor. Si no comprendes que has pecado y te arrepientes de ello, y arrepintiéndote entonces, por fe ahora vives para Él y en Él, y eso no quiere decir que seas perfecto, y eso no quiere decir que no vuelvas a fallar, sino que ahora si fallas, le dices: Señor, te he fallado, he pecado, me arrepiento. Y no en un círculo vicioso en el cual peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, sino como dice la palabra, quienes practican tales cosas no son dignos del Señor. La diferencia es que el cristiano ya no practica tales cosas. No eres perfecto, pero si por algo fallas, Dios te perdona. Pero la diferencia es que ya no estás en práctica común, que eso no es de todos los días, sino que todo lo contrario. Señor, ahora entendiendo que tú moriste por mis pecados, yo ya no quiero volverlos a cometer. Yo ya no quiero volverlos a hacer. Ayúdame, Señor. Muy posiblemente sé que es difícil, pero el Espíritu Santo de Dios ahora está conmigo y en mí para ayudarme entonces a vivir como a ti te agrada. ¿Qué debo creer finalmente para terminar en esta mañana? Para creer en Él, que yo he pecado y no soy digno de alcanzar por mis obras esa misericordia de Dios, porque te he dado la espalda y me he alejado de ti. Pero entonces lo que sí creo es que tú te encarnaste con un propósito y que llegaste a la cruz del Calvario con un propósito: pagar mis culpas, pagar mis pecados, pagar mis deudas. Cuando yo creo eso, y aún eso es un don de Dios, yo puedo entonces acercarme al trono de la gracia y decirle: Señor, aunque imperfecto y todo, la actitud de mi corazón es seguirte. La actitud de mi corazón es servirte. La actitud de mi corazón, y aunque sé que muy posiblemente te vaya a fallar, es obedecerte. Pero de todo corazón quiero hacerlo. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir como tú quieres que viva. Entonces ahí el Evangelio cobra vida. Ahí tiene sentido. Ahí hemos comprendido lo que Dios hizo, lo que Dios dijo y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Hermano querido, necesitamos creer de todo corazón que éramos reos, presos, dignos de muerte, pero que Él pagó en la cruz del Calvario esa cosa, esa sentencia que yo debía cumplirla. Así que, Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no vivir para ti? Y más aún si he escuchado ya tu palabra. No tengo excusa ahora. Como dice el libro de Romanos, eres inexcusable. Si no entendí la creación, si no entendí obviamente lo que tú has hecho en tu perfección, ahora que he escuchado tu palabra no tengo excusa para no decir: Señor, perdóname. Ahí donde tú estás entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cómo está tu relación con el Señor desde el concepto de la fe? Si es que en la realidad dices creer en este sacrificio, pero vives pisoteando la cruz, pero vives pisoteando la sangre, no has creído.
Si dices creer en esto, sí, pastor, perfecto, el mensaje clarísimo, yo he creído siempre en esto. Pero tus hechos, pero tus actos lo único que hacen es pisotear la cruz. No has creído. Y la condenación va a ser peor, porque habiendo escuchado, no viviste conforme a ese concepto. Porque habiendo sabido, no hiciste mención, glorificaste a ese sacrificio. Entiende una vez más, no eres perfecto. No es que no vas a volver a pecar. Pero en lo que dependa de ti, Señor, ayúdame a vivir como tú quieres. Querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amigo que me escuchas, de la misma manera, donde quiera que estés, que el Señor te permita ver que aún en esta pandemia Dios tiene un propósito, habernos encerrado y sacarnos de una cantidad de cosas en este mundo para poder comprender, ¿qué cosa? La verdad de la vida, el objetivo real de la vida, el ponernos a cuentas con el Señor. Que Dios te bendiga abundante y ricamente, que Dios te guarde. No te olvides, también luego de esto tenemos nuestro ministerio de niños, nuestro culto infantil. Únete para que puedas aprender palabra del Señor. Hermano querido, que Dios Todopoderoso entonces, a través de esta palabra que es del Señor, nos permita vivir para Él, vivir en Él, creyendo en ese sacrificio, pero que mis obras estén de acuerdo a lo que entonces yo digo creer. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios. Amén.